La luz de los candelabros de cristal titilaba sobre el suelo de mármol pulido del gran salón Esmeralda, un lugar tan ostentoso que parecía sacado de un sueño. Los reflectores hacían brillar los detalles dorados de las columnas, y el aroma de las orquídeas blancas se mezclaba con el perfume caro de los 200 invitados que llenaban el espacio. Todos, vestidos con sus mejores galas, reían, levantaban copas y celebraban lo que creían era un hito de amor eterno, nuestro 20º aniversario de bodas. Yo, Lucía Mendoza, estaba en el centro de todo, con un vestido de seda azul medianoche que abrazaba mi figura, el mismo que Esteban había dicho que hacía resaltar el fuego en mis ojos. Qué tonta fui al pensar que sus palabras aún tenían peso. La orquesta tocaba una melodía suave, un vals que flotaba como una caricia en el aire. Esteban, a mi lado, levantó su copa de champán, su sonrisa tan ensayada que parecía tallada en mármol. A sus 42 años, seguía siendo el hombre que robaba miradas, alto, con el cabello negro perfectamente peinado y un traje que gritaba poder. «Queridos amigos, familia, colegas», comenzó, su voz resonando con esa autoridad que siempre había admirado. «Gracias por estar aquí esta noche para celebrar 20 años de un amor que ha resistido el tiempo». Los invitados aplaudieron, sus rostros radiantes, mientras mis hijos, Diego de 16 años y Camila de 12, me miraban desde un lado con orgullo en los ojos. No tenían idea de lo que estaba por venir. Yo tampoco, no del todo, pero mi corazón ya latía con un presentimiento que no podía ignorar. Antes de continuar, déjame hacer una pausa. ¿Desde dónde nos lees o escuchas esta historia? Escribe en los comentarios. Nos encanta saber de nuestra familia global. Y si esta historia te está tocando el corazón, te invito a suscribirte. Cada día traemos nuevas historias llenas de emoción como esta. ¿Qué opinas hasta ahora? Cuéntanos. Volví a la escena. Esteban seguía hablando, alabando nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro supuesto amor inquebrantable. Pero entonces, como si el mundo se hubiera detenido, dio un paso hacia atrás, alejándose de mí. Sus zapatos resonaron contra el mármol, un eco que perforó el murmullo de la multitud. Caminó hacia el otro lado del salón, donde estaba ella. Verónica, mi amiga de toda la vida, la mujer que había estado a mi lado en los peores momentos. Cuando perdí a mi padre, cuando di a luz a Diego, cuando lloré por las inseguridades de ser madre. Verónica, con su vestido carmesí que destellaba bajo las luces, su sonrisa perfecta y su cabello castaño cayendo en ondas impecables. El silencio se apoderó del salón. Esteban se arrodilló frente a ella, sacando una caja de terciopelo negro del bolsillo de su chaqueta. El anillo dentro brillaba como un faro, opacando el modesto anillo que llevaba en mi dedo desde hace 2 décadas. «Verónica», dijo, su voz clara y firme, «eres el amor de mi vida. ¿Quieres casarte conmigo?» El grito de Camila. «¡Papá, no!», cortó el aire como un cristal roto. Diego, a su lado, soltó un gemido de confusión, sus ojos llenos de lágrimas que no entendía. Yo sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies, mi mano buscando apoyo en la mesa más cercana. Los rostros de los invitados eran un mosaico de shock, horror y lástima. Pero entonces, las puertas del salón se abrieron con un crujido dramático, y 3 figuras aparecieron en el umbral. 2 oficiales de policía, con uniformes impecables y rostros serios, flanqueaban a una mujer que no había visto en años. Isabel Torres, la madre de Esteban, una figura imponente a sus 70 años, con el cabello plateado y una presencia que hacía temblar a cualquiera. Esteban aún estaba de rodillas, con la mano de Verónica en la suya, cuando notó el cambio en el ambiente. Los susurros crecieron, las cabezas giraron. Cuando sus ojos encontraron a su madre, el color abandonó su rostro como si alguien hubiera abierto una compuerta. La copa de Verónica cayó al suelo, estallando en 1000 pedazos que resonaron como un eco de mi propio corazón roto. «¡Mamá!»,
balbuceó Esteban, apenas audible. Isabel avanzó, sus pasos firmes, los oficiales a su lado. La multitud se abrió como si ella fuera un huracán. «Hijo», dijo, su voz cortante como un cuchillo. «Qué manera tan interesante de celebrar tu matrimonio». Sacó un sobre del bolso, su mirada fija en Esteban. «¿Sabes qué es esto? Es el Nuevo Testamento familiar. ¿Creíste que podías humillar a tu esposa y a tus hijos frente a todos sin consecuencias?» Los murmullos se convirtieron en un rugido sordo. Verónica, pálida, intentó hablar, pero Isabel la interrumpió. «Y tú, Verónica, parece que has estado usando las cuentas de la familia para financiar tus caprichos. ¿Sabías que eso tiene un nombre? Fraude». Uno de los oficiales dio un paso al frente. «Verónica Salazar, queda usted bajo arresto por fraude financiero y malversación». El salón explotó en caos. Verónica gritó, intentando retroceder, pero los oficiales la detuvieron. Esteban, aún de pie, parecía un hombre atrapado en una pesadilla. Yo, con Diego y Camila aferrados a mí, sentí una calma extraña. Había planeado esto durante semanas, y ahora, el telón caía exactamente como lo había imaginado. Todo comenzó con una factura. La encontré por accidente, escondida en un cajón de la oficina de Esteban, mientras buscaba los documentos del seguro de Camila tras un pequeño accidente en su clase de danza. Era una factura de la Perla Azul, el restaurante más caro de la ciudad, un lugar al que Esteban y yo solo íbamos en ocasiones especiales. La fecha era de un miércoles por la noche, cuando él me había jurado que estaba en una reunión de trabajo hasta medianoche. $500 por una cena para dos, con champán y postre. Mis manos temblaron mientras la sostenía, mi mente buscando explicaciones. Tal vez era una cena de negocios, tal vez un cliente importante, pero en el fondo lo sabía. Esa misma mañana, Verónica me había enviado un mensaje. «¿Café hoy? Necesito contarte algo. Verónica, mi roca, mi confidente desde la universidad, la mujer que me había ayudado a planear mi boda, que había sido la madrina de Diego». Respondí que no podía, que tenía que llevar a Camila al médico, pero sus palabras resonaban en mi cabeza. «Dile a mi ahijado que lo quiero», escribió. Sonaba tan normal, tan ella, pero algo en mi interior se retorcía. Esa noche, confronté a Esteban. Estaba en su estudio, trabajando, o eso decía. Cerró su laptop con un movimiento rápido cuando entré. «¿Qué es esto?», pregunté, colocando la factura frente a él. Su rostro apenas cambió, pero vi el destello de pánico en sus ojos. «Una cena de trabajo, Lucía, con los socios de la constructora, nada más». Su voz era suave, demasiado suave. «¿Con champán?», insistí. «Los socios son exigentes», respondió sin mirarme. Sabía que mentía, y él sabía que yo lo sabía, pero ninguno lo dijo en voz alta. Esa noche, mientras él dormía, yo me quedé despierta, mirando el techo, sintiendo cómo mi mundo se resquebrajaba. Al día siguiente, llamé a mi hermano mayor, Raúl. A sus 45 años, era el pragmático de la familia, alguien que había enfrentado su propio divorcio tras descubrir la infidelidad de su exesposa. «Voy a seguirlo», dijo sin dudar, como si me ofreciera un café. «Raúl, no puedes», protesté, pero él me cortó. «Lucía, no saber te está matando. Tienes a tus hijos que proteger. Necesitas la verdad». Tenía razón. Apenas comía, apenas dormía, y cada mensaje de Verónica me ponía los nervios de punta. Raúl me llamó esa tarde. «Está en el Hotel Horizonte, habitación 508. No está solo». Mi corazón se detuvo. «¿Con quién?», pregunté, aunque ya lo sospechaba. «Verónica», dijo, y el mundo se me vino abajo. Verónica, mi mejor amiga, la persona que conocía todos mis secretos. La traición era un cuchillo que se clavaba más profundo con cada respiración. De vuelta al presente. Mientras los oficiales se llevaban a Verónica, que gritaba y señalaba hacia mí, acusándome de orquestar todo,
Yo permanecí inmóvil, con Diego y Camila aferrados a mí. Sí, dije, mi voz resonando en el silencio. Lo planeé, porque durante meses mi esposo y mi mejor amiga pensaron que podían destruir mi vida y la de mis hijos frente a todos ustedes. Pensaron que era débil, ingenua. Se equivocaron. Esteban intentó acercarse, su voz rota. Lucía, por favor, lo siento. Pero lo detuve con una mirada. Lo siento no borra lo que hiciste, Esteban. No borra el dolor que les causaste a Diego y a Camila. Isabel, a mi lado, puso una mano en mi hombro. Lucía, los niños pueden quedarse conmigo esta noche, si lo deseas. Miré a mis hijos, sus rostros llenos de lágrimas, pero también de una extraña fortaleza. ¿Quieren ir con su abuela?, pregunté. Camila asintió, aferrando mi mano. ¿Podemos llevar a Teddy?, dijo, refiriéndose al peluche que Verónica le había regalado años atrás. Claro, respondí, mi voz temblando. Mientras salíamos del salón, Esteban intentó seguirnos. Lucía, déjame explicar. No hay nada que explicar, dije firme. Elegiste a Verónica sobre tu familia. Ahora vive con las consecuencias. Isabel nos escoltó hacia su auto, y mientras el salón quedaba atrás, iluminado como un sueño roto, sentí un peso levantarse de mis hombros. La trampa que había planeado con Isabel y mi abogada, Clara, había funcionado. Pero esto era solo el comienzo. El aire de la noche era fresco cuando salimos del gran salón Esmeralda. Un contraste brutal con el calor sofocante del drama que acababa de explotar dentro. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, como si la metrópoli estuviera ajena al terremoto que acababa de sacudir mi vida. Diego y Camila caminaban a mi lado, sus manos pequeñas aferrando las mías, sus rostros todavía marcados por las lágrimas. Isabel, con su porte elegante y su calma implacable, nos guió hacia su Mercedes negro, estacionado frente al salón. «Vamos, pequeños», dijo con una suavidad que no esperaba de ella. «Esta noche dormiremos en mi casa. Hay helado de vainilla y una vista al jardín que les encantará». Camila asintió tímidamente, abrazando a Teddy, mientras Diego, siempre más reservado, solo apretó mi mano con más fuerza. Subimos al auto, y mientras el motor rugía suavemente, miré por la ventana, dejando que el vidrio frío calmara mi mejilla. El salón quedó atrás, sus luces doradas desvaneciéndose en la distancia. Pero mi mente seguía allí, atrapada en el momento en que Esteban se arrodilló frente a Verónica, en la forma en que sus palabras habían destrozado todo lo que creía sólido. ¿Cómo llegamos a esto? ¿En qué momento el hombre que juró amarme eternamente se convirtió en un extraño capaz de planear mi humillación pública? Y Verónica, la sola idea de su traición me quemaba como un ácido. Antes de seguir, quiero hacer una pausa. ¿Desde dónde nos lees o escuchas esta historia? Escribe en los comentarios. Nos encanta saber de dónde nos acompaña nuestra comunidad. Y si este relato te está resonando, te invito a suscribirte para no perderte las historias que compartimos cada día. ¿Qué piensas de Lucía y su valentía hasta ahora? Déjanos tu opinión. Al recordar, 2 meses y medio antes, la factura de la perla azul había sido solo el comienzo. Después de esa noche, cuando Esteban mintió descaradamente sobre su cena de trabajo, supe que no podía seguir ignorando las señales. Las últimas semanas habían estado llenas de pequeños detalles que, en retrospectiva, gritaban traición. Sus salidas cada vez más frecuentes, las veces que escondía su celular como si fuera un secreto de estado, la forma en que evitaba mis ojos cuando hablaba de su día. Había aprendido a callar mis dudas durante años, a confiar ciegamente en el hombre que amaba, pero ya no podía seguir siendo esa mujer. Raúl, mi hermano, fue quien me dio el empujón que necesitaba. Después de confirmar que Esteban estaba con Verónica en el Hotel Horizonte, me llamó al día siguiente para planear el próximo paso. Nos reunimos en un café pequeño en el centro de la ciudad, un lugar sin pretensiones donde los estudiantes universitarios se mezclaban con oficinistas. Raúl, con su camiseta gastada y su mirada de halcón, deslizó una carpeta sobre la mesa.
Aquí tienes lo que encontré, dijo, su voz baja pero firme. No es bonito, Lucía. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Había fotos. Esteban y Verónica entrando al hotel, riendo juntos en un restaurante, incluso una donde sus manos se rozaban de una manera que no dejaba lugar a dudas. También había copias de mensajes de texto, sacados de no sé dónde, pero Raúl siempre había tenido sus métodos. Nena, esta noche en el 508, Lucía no sospecha nada, decía uno de los mensajes de Esteban. Me siento mal por mentirle, pero vales la pena, respondía Verónica. Cada palabra era una puñalada, pero seguí leyendo, mi furia creciendo con cada línea. ¿Cómo conseguiste esto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Raúl se encogió de hombros. Un amigo en seguridad privada. No preguntes más, solo confía. Lo hice. Siempre había confiado en Raúl, incluso cuando el resto del mundo parecía desmoronarse. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó, inclinándose hacia mí. Sus ojos, tan parecidos a los míos, estaban llenos de preocupación, pero también de una determinación que me dio fuerza. No voy a confrontarlo aún, dije, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. Si lo hago ahora, me mentirá, me hará sentir loca. Necesito pruebas irrefutables, algo que no pueda negar. Y necesito un plan. Raúl asintió, un destello de orgullo en su mirada. Eso es lo que quería escuchar. Pero, Lucía, esto no es solo sobre Esteban. Verónica, ella también te traicionó. ¿Estás lista para enfrentarla? No lo estaba. La idea de perder a mi mejor amiga, la mujer que había sido mi hermana en todo menos en sangre, era casi tan dolorosa como la traición de Esteban. Pero no había vuelta atrás. Lo estaré, respondí. Por Diego y Camila, lo estaré. Esa misma semana, contacté a Clara Vargas, una abogada que Raúl me recomendó. Clara tenía una reputación temida en los círculos legales de la ciudad. Una mujer de unos 40 años, con una mente afilada y una ética inquebrantable. Su oficina, en el piso 35 de una torre de vidrio en el centro, era un testimonio de su éxito. Paredes cubiertas de diplomas, vistas panorámicas de la ciudad y un escritorio de caoba que intimidaba con solo mirarlo. Lucía, dijo, invitándome a sentarme en una silla de cuero. Raúl me dijo que necesitas ayuda. Cuéntame todo. Le conté lo de la factura, las fotos, los mensajes. Le mostré las capturas de pantalla que había tomado del celular de Esteban una noche mientras dormía, usando la fecha de nacimiento de Verónica como contraseña. Había sido un golpe devastador descubrir que había cambiado el código por ella, no por mí, ni por nuestros hijos. Clara escuchó en silencio, sus ojos oscuros evaluándome como si midiera mi fuerza. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante, sus manos cruzadas sobre el escritorio. Tienes pruebas sólidas, Lucía. Podríamos presentar una demanda de divorcio ahora mismo, congelar sus cuentas, solicitar la custodia, pero... Hizo una pausa estudiándome. No quieres eso, ¿verdad? No todavía. No, admití. Quiero que paguen. Quiero que sientan lo que yo estoy sintiendo. Ellos están planeando humillarme en nuestra fiesta de aniversario, frente a todos. Quiero que ese momento se les vuelva en contra. Clara sonrió, una sonrisa que prometía problemas para cualquiera que se cruzara en su camino. Entonces juguemos su juego, pero mejor. Dime, ¿qué sabes de las finanzas de la familia de Esteban? La pregunta me tomó por sorpresa. No mucho, admití. Sé que su madre, Isabel, es una mujer poderosa. Tiene una cadena de hoteles y propiedades en todo el país, pero Esteban y ella están distanciados desde que nos casamos. Ella nunca aprobó nuestra relación. Decía que yo no era de su clase. Clara alzó una ceja. ¿Distanciados, pero no desheredado? Sacudí la cabeza. Esteban nunca hablaba del dinero de su madre, pero siempre había dado a entender que heredaría una fortuna algún día. Interesante, dijo Clara tomando notas.
Creo que necesitas una conversación con Isabel Torres. Si alguien puede ayudarte a darles una lección a Esteban y Verónica, es ella. La idea me parecía descabellada. Isabel siempre me había tratado con una cortesía fría, tolerándome solo por ser la madre de sus nietos. Pero Clara insistió. Isabel valora el legado de su familia por encima de todo. Lo que Esteban está haciendo, humillarte públicamente, no le va a gustar. Y si Verónica ha estado usando fondos de la familia, como sugieren estas transacciones, señaló una lista de gastos en la carpeta de Raúl, cargos a tarjetas que no podían explicarse como gastos legítimos. Eso es un delito. Podemos usarlo. De vuelta al presente. El auto de Isabel avanzaba por las calles silenciosas de la ciudad, rumbo a su mansión en las afueras. Diego y Camila se habían quedado dormidos en el asiento trasero, agotados por el torbellino de emociones. Isabel me miró por el retrovisor, sus ojos grises llenos de una compasión que no esperaba. «Lo hiciste bien, Lucía», dijo en voz baja. «No fue fácil, pero lo lograste». «No estoy segura de sentirme victoriosa», admití, mi voz temblorosa. «Solo quería proteger a mis hijos». Ella asintió, su expresión suavizándose. «Lo hiciste, y ellos lo recordarán. Ahora, lo que viene no será fácil, pero tienes aliados. No estás sola». Llegamos a la mansión de Isabel, un lugar que había visitado solo un par de veces en 2 décadas. Era una construcción moderna, con ventanales que reflejaban la luna y jardines que parecían sacados de una pintura. Dentro, todo era lujo discreto, muebles de madera pulida, arte contemporáneo, el aroma sutil de lavanda en el aire. Isabel llevó a los niños a una habitación de invitados, donde se acurrucaron juntos, todavía aferrando a Teddy. «Duerman, pequeños», susurró, antes de cerrar la puerta. En el estudio de Isabel, me ofreció un té de manzanilla, que acepté con manos temblorosas. «¿Cómo lo supiste?», pregunté. «¿Cómo supiste que Esteban estaba planeando esto?». Isabel se sentó frente a mí, su postura regia incluso en la penumbra. «Cuando me llamaste hace un mes, no estaba segura de creerte. Pero hice mis propias investigaciones. Las cuentas de la familia mostraban gastos que no cuadraban, joyas, viajes, cenas, todos ligados a Verónica. Y luego, tus pruebas, los mensajes, las fotos. Era innegable». «¿Por qué ayudarme?», pregunté, mi voz quebrándose. «Nunca te caí bien». Isabel suspiró, mirando por la ventana hacia los jardines. «No es que no me cayeras bien, Lucía. Es que quería algo diferente para Esteban, alguien que encajara en nuestro mundo. Pero tú has sido una madre excepcional para mis nietos. Y lo que Esteban hizo, humillar a su familia, mancillar nuestro nombre, eso no lo tolero. Nadie, ni siquiera mi hijo, está por encima de la lealtad». Hizo una pausa, sus ojos encontrando los míos. «El testamento familiar tiene cláusulas estrictas. Comportamientos que deshonren a la familia, como lo que Esteban hizo esta noche, me permiten reestructurarlo. A partir de ahora, tú y los niños son los beneficiarios principales. Esteban no verá un centavo a menos que cumpla con ciertas condiciones, como rehabilitación y consejería. Y Verónica, ella enfrentará las consecuencias legales de sus acciones». Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Hace un mes, era solo una esposa traicionada, luchando por mantener a flote su vida. Ahora, tenía el respaldo de una de las mujeres más poderosas del país, y el futuro de mis hijos estaba asegurado. Pero no era solo el dinero. Era la certeza de que no había permitido que me destruyeran. Había peleado, y había ganado. La mansión de Isabel era un refugio de silencio, pero no de paz. Mientras el amanecer pintaba el cielo con tonos rosados, me quedé mirando por la ventana del estudio, con una taza de té frío en las manos. El jardín, con sus rosales perfectamente alineados, y el murmullo de una fuente lejana, parecía burlarse de la tormenta que aún rugía dentro de mí. Diego y Camila dormían arriba, agotados por la noche anterior. Pero yo no había cerrado los ojos.
Cada vez que lo intentaba, veía a Esteban arrodillado frente a Verónica, su voz resonando con palabras que no eran para mí, y el rostro de mis hijos desmoronándose en confusión y dolor. Isabel entró en el estudio, su figura envuelta en una bata de seda que no lograba suavizar su aura de autoridad. «No dormiste, ¿verdad?», dijo, más una constatación que una pregunta. Sacudí la cabeza, incapaz de articular palabras. Ella se sentó frente a mí, su mirada fija, evaluadora. «Lo que hiciste anoche fue valiente, Lucía. Pero esto no termina aquí. Lo sabes, ¿no?». Asentí lentamente. Sé que el divorcio será un campo de batalla. Esteban no se rendirá fácilmente. Y Verónica... Hice una pausa, el nombre quemándome en la lengua. Ella va a pelear con todo lo que tiene. Isabel inclinó la cabeza, un gesto que parecía aprobar mi claridad. Exacto. Por eso necesitas estar lista. Clara ya está trabajando en los documentos legales, pero hay más que puedes hacer. La prensa, los socios de Esteban, incluso tus propios amigos, todos estarán hablando de esto hoy. Debes decidir cómo quieres que te vean, como la víctima o como la mujer que tomó las riendas de su destino. Sus palabras me golpearon con fuerza. Durante meses, había sido la esposa que confiaba ciegamente, la madre que mantenía la fachada de una familia perfecta. Pero anoche, al exponer a Esteban y Verónica frente a todos, había cambiado esa narrativa. Ahora, la ciudad entera sabría que no era una víctima pasiva. Sin embargo, el costo emocional de esa victoria pesaba como una losa. Antes de seguir, quiero detenerme un momento. ¿Desde dónde nos lees o escuchas esta historia? Escríbenos en los comentarios. Nos encanta conectar con nuestra comunidad global. Y si el coraje de Lucía te está inspirando, te invito a suscribirte para no perderte nuestras historias diarias llenas de emoción. ¿Qué opinas de su lucha hasta ahora? Comparte tu opinión con nosotros. Ahora recordando. Un mes antes. La reunión con Isabel había sido un punto de inflexión. Después de mi conversación con Clara, conduje hasta su mansión, mi corazón latiendo con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. La idea de enfrentarme a la madre de Esteban, una mujer que siempre me había mirado con desdén, era aterradora. Pero Clara había insistido. Isabel es tu mejor carta. Ella no tolerará que su hijo manche el nombre de la familia. Y si Verónica ha estado usando dinero de las cuentas familiares, como sospechamos, eso le dará aún más razones para ayudarte. El mayordomo me recibió en la entrada, su rostro impasible mientras me guiaba al estudio de Isabel. La habitación era un santuario de poder. Estanterías llenas de libros encuadernados en cuero, un escritorio de caoba cubierto de documentos y ventanales que daban al jardín. Isabel estaba de pie junto a uno de ellos, mirando hacia afuera, como si el mundo exterior pudiera ofrecerle respuestas. «Lucía», dijo sin volverse, «esto es inesperado. ¿Qué te trae aquí?» Tomé aire, mis manos apretando el bolso como si fuera un salvavidas. «Necesito hablarte de Esteban», dije, mi voz más firme de lo que esperaba. «Y de Verónica». Ella giró lentamente, sus ojos grises perforándome. «Continúa», dijo, señalando una silla. Le conté todo. La factura, las fotos de Raúl, los mensajes en el celular de Esteban, el plan para humillarme en nuestra fiesta de aniversario. Le mostré las capturas de pantalla, observando cómo su rostro se endurecía con cada palabra. Cuando terminé, el silencio era tan pesado que podía sentirlo en la piel. «¿Cuánto tiempo lleva esto?», preguntó finalmente, su voz fría como el hielo. «Al menos 5 meses, según los mensajes», respondí. «Y Verónica ha estado usando las cuentas de la familia, joyas, viajes, cenas, todo a nombre de Esteban, pero para ella». Isabel se acercó al escritorio, sus manos temblando ligeramente mientras revisaba las pruebas. «Esto es más que una traición personal, Lucía. Es un ataque al legado de mi familia». «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque sospechaba la respuesta. Isabel me miró, sus ojos brillando con una mezcla de furia y determinación.
El testamento familiar tiene cláusulas morales. Si Esteban actúa de manera que deshonre a la familia, como planea hacer en esa fiesta, puedo reestructurarlo. Tú y los niños podrían ser los beneficiarios principales. Y Verónica, sus acciones son un delito. Fraude financiero, malversación. Podemos hacer que enfrente las consecuencias. Me quedé sin aliento. La idea de que Isabel, la mujer que nunca me había aceptado, estuviera dispuesta a aliarse conmigo, era casi imposible de procesar. ¿Por qué harías esto?, pregunté. Nunca te he agradado. Ella suspiró, sentándose frente a mí. No se trata de agradarme, Lucía. Se trata de lo que es correcto. Has sido una madre ejemplar para mis nietos. Y Esteban siempre ha sido un hombre débil, buscando atajos, incapaz de valorar lo que tiene. No voy a permitir que destruya a su familia sin pagar un precio. Esa conversación marcó el inicio de nuestro plan. Durante las siguientes semanas, trabajé con Clara e Isabel, recopilando pruebas, coordinando con las autoridades y manteniendo la fachada de la esposa perfecta, mientras Esteban y Verónica planeaban su gran revelación. Cada día era una prueba de resistencia. Sonreírle a Esteban mientras él mentía sobre sus reuniones de trabajo. Responder a los mensajes de Verónica con una falsa alegría. Planear la fiesta de aniversario como si fuera el evento más importante de mi vida. Pero en el fondo, estaba tejiendo una red que los atraparía a ambos. De vuelta al presente. El sol ya estaba alto cuando Diego y Camila bajaron al comedor de la mansión. Isabel había preparado un desayuno sencillo pero reconfortante: pan recién horneado, jugo de naranja y frutas cortadas con precisión quirúrgica. Los niños comieron en silencio, sus ojos todavía rojos por las lágrimas de la noche anterior. «Mamá», dijo Camila, su voz pequeña. «¿Papá ya no nos quiere?». La pregunta fue como un puñetazo. Me arrodillé junto a ella, tomando sus manos. «Tu papá los quiere, pequeña. Pero a veces, las personas toman decisiones egoístas que lastiman a los que más quieren. Lo que pasó anoche no es tu culpa, ni la de Diego. Esto es entre él y yo». Diego, sentado al otro lado de la mesa, apretó los labios, su rostro endurecido. «No quiero volver a verlo», dijo, su voz temblando de rabia. «No después de lo que te hizo». Isabel intervino, su tono suave pero firme. «Diego, tu padre cometió un error terrible, pero sigue siendo tu padre. Con el tiempo, decidirás cómo quieres que sea tu relación con él. Por ahora, lo importante es que están aquí, con tu madre y conmigo. Nadie los va a lastimar». Después del desayuno, llevé a los niños al jardín. El aire fresco parecía aliviar un poco la tensión. Camila corrió hacia un columpio colgado de un roble, mientras Diego se quedó a mi lado, mirando el horizonte. «¿Qué va a pasar ahora, mamá?», preguntó. «No lo sé todo aún», admití. «Pero te prometo que vamos a estar bien. Vamos a construir una nueva vida, juntos». Él asintió, aunque sus ojos seguían nublados por la duda. Más tarde, Clara me llamó. «Lucía, la prensa ya está hablando del escándalo. Esteban está tratando de contactarte, pero te sugiero que no respondas aún. Estamos presentando los documentos para el divorcio hoy, y he congelado todas las cuentas conjuntas. Verónica está bajo custodia, y las pruebas de fraude son irrefutables. Pero prepárate, esto va a ser una guerra». Colgué, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Había ganado la primera batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Esa tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, me senté con Isabel para discutir los próximos pasos. «Necesitas un lugar propio», dijo. «No puedes volver a esa casa, no después de todo». Tenía razón. La casa que compartíamos con Esteban estaba llena de recuerdos que ahora se sentían como mentiras. «He encontrado un departamento en el centro», continuó Isabel. «Es tuyo si lo quieres, para ti y los niños, y no te preocupes por el dinero. El testamento está en proceso de cambio, y he asegurado fondos para que no les falte nada». «No sé cómo agradecerte», dije, mi voz quebrándose. Isabel me miró,
su expresión suavizándose. No me agradezcas, Lucía. Hazlo por tus hijos y por ti. Has demostrado que eres más fuerte de lo que cualquiera de nosotros pensó. Ahora, usa esa fuerza para construir algo nuevo. El departamento que Isabel nos ofreció estaba en el corazón de la ciudad, en un edificio de vidrio y acero que parecía tocar las nubes. Cuando entramos por primera vez, una semana después del desastre en el Gran Salón Esmeralda, el espacio me pareció demasiado grande, demasiado vacío. Los ventanales dejaban entrar la luz del atardecer, bañando las paredes blancas en tonos dorados, pero no podían llenar el vacío que sentía en el pecho. Diego y Camila exploraban con una mezcla de curiosidad y cautela, sus pasos resonando en el suelo de madera pulida. ¿Podemos elegir nuestras habitaciones?, preguntó Camila, su voz más animada de lo que había estado en días. Claro, pequeña, respondí, forzando una sonrisa. Este es nuestro nuevo comienzo. Diego, más reservado, se acercó a una de las ventanas que daban a la ciudad. Es diferente, dijo, su mirada perdida en los edificios que se alzaban como gigantes. No como nuestra casa. Sus palabras dolieron, pero tenía razón. Nuestra antigua casa, la que compartíamos con Esteban, estaba llena de recuerdos. Las tardes de juegos en el patio, las noches de cuentos antes de dormir, las risas en la cocina mientras hacíamos galletas. Pero también estaba impregnada de mentiras, de las noches en que Esteban llegaba tarde con excusas vacías, de las veces que Verónica venía a tomar café mientras planeaba destruirnos. Este departamento, aunque frío y desconocido, era un lienzo en blanco, un lugar donde podíamos escribir una nueva historia. Antes de continuar, quiero hacer un alto. ¿Desde dónde nos lees o escuchas esta historia? Escríbenos en los comentarios. Nos encanta saber de nuestra comunidad global. Y si el viaje de Lucía te está tocando el corazón, te invito a suscribirte para no perderte nuestras historias diarias llenas de emoción. ¿Qué opinas de su fortaleza hasta ahora? Déjanos tu opinión, nos encantaría saber. Ahora recordando. 3 semanas antes. Las semanas previas a la fiesta de aniversario fueron una danza agotadora de fingir normalidad. Cada mañana despertaba junto a Esteban, escuchando su respiración tranquila, mientras mi mente hervía de furia y determinación. Cada noche me sentaba a la mesa con él y los niños, sonriendo mientras hablábamos de la escuela de Diego o las clases de danza de Camila, como si no supiera que él planeaba humillarme frente a todos. Pero lo más difícil era lidiar con Verónica. Sus llamadas eran frecuentes, su voz llena de una falsa calidez que me revolvía el estómago. «Lucía, la fiesta va a ser increíble», decía, su entusiasmo tan ensayado que casi podía imaginarla practicando frente al espejo. «Va a ser una noche inolvidable, ya lo verás». «Seguro que sí», respondía, mi voz tan controlada que me sorprendía a mí misma. Cada conversación era un recordatorio de su traición, pero también de mi plan. Con Clara e Isabel habíamos perfeccionado cada detalle. Clara había rastreado más transacciones sospechosas, compras de joyas, reservas de hotel, incluso un boleto de avión a una isla del Caribe, todo pagado con tarjetas vinculadas a las cuentas familiares de Esteban. «Esto es más que suficiente para cargos de fraude», me dijo Clara en una de nuestras reuniones en su oficina. «Y con las pruebas de su affair, tenemos un caso sólido para el divorcio. Pero lo que hagas en la fiesta, eso definirá cómo te ve el mundo». Isabel, por su parte, había movido sus propios hilos. Había contactado a un detective privado para confirmar las transacciones y había hablado con las autoridades para coordinar la intervención en la fiesta. «No te preocupes por los detalles», me dijo una tarde en su mansión, mientras tomábamos café en su terraza. «Solo mantén la cabeza alta y actúa como si no supieras nada. Cuando llegue el momento, ellos caerán en su propia trampa». Su confianza era contagiosa, pero no podía evitar sentir un nudo en el estómago. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si Esteban sospechaba algo? Pero cada vez que dudaba, miraba a Diego y Camila y recordaba por qué estaba haciendo esto. Una noche, mientras preparaba los últimos detalles de la fiesta,
Diego entró en la sala, su rostro serio. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, sentándose a mi lado en el sofá. Estaba revisando una lista de invitados, fingiendo concentración. «Claro, cariño, solo estoy ocupada con la fiesta». Él frunció el ceño, sus ojos oscuros tan parecidos a los de Esteban. «No sé, te veo rara, como si estuvieras triste». Su percepción me tomó por sorpresa. A sus 16 años, Diego siempre había sido observador, pero no esperaba que notara el peso que cargaba. «Solo es el estrés de planear todo», mentí, acariciando su cabello. «Va a ser una gran noche». Él asintió, pero su mirada seguía dudosa. Esa noche, mientras lo veía dormir, prometí que lo protegería, sin importar el costo. De vuelta al presente, mudarnos al departamento fue un proceso lleno de emociones encontradas. Isabel había contratado a una decoradora para que el espacio fuera acogedor, con muebles modernos pero cálidos, paredes pintadas en tonos suaves y detalles que hacían que no se sintiera tan estéril. Camila eligió una habitación con una pared de pizarra donde podía dibujar con tiza, y Diego se quedó con la que tenía un escritorio grande, perfecto para sus proyectos de arte. «Podemos pintar las paredes, ¿verdad?», preguntó Camila, trazando un corazón con tiza blanca. «Todo lo que quieras, pequeña», respondí, sintiendo una chispa de esperanza. Pero la transición no fue fácil. Diego se encerraba en su habitación durante horas, dibujando en silencio, mientras Camila tenía pesadillas que la hacían despertarse llorando. «Soñé que papá nos dejaba para siempre», me dijo una noche, abrazándome con fuerza. Le acaricié el cabello, susurrando que nunca los dejaría, que éramos un equipo. Pero en mi corazón, sabía que el daño que Esteban había causado no desaparecería de la noche a la mañana. Clara me mantenía al tanto de los avances legales. «Esteban está tratando de negociar», me dijo en una llamada unos días después de la mudanza. «Quiere la custodia compartida y está pidiendo acceso a las cuentas familiares. Pero con las pruebas que tenemos, no tiene ninguna posibilidad. Y Verónica, su audiencia preliminar es la próxima semana. Las pruebas de fraude son abrumadoras». Colgué, sintiendo una mezcla de alivio y cansancio. La justicia estaba en marcha, pero cada paso parecía drenar un poco más de mi energía. Una tarde, mientras desempacábamos cajas en el departamento, Raúl llegó con una pizza y una sonrisa cansada. «Pensé que necesitaban un descanso», dijo, dejando la caja en la mesa del comedor. Los niños se lanzaron sobre la pizza, riendo por primera vez en días, y por un momento la escena parecía normal. Pero Raúl me llevó a un lado, su expresión seria. «Lucía, la prensa está siendo dura. Algunos titulares pintan a Esteban como la víctima, diciendo que lo atrapaste en una trampa. Y Verónica está dando entrevistas desde la cárcel, diciendo que eres una manipuladora». El nudo en mi estómago se apretó. «¿Qué dicen los niños?», pregunté, temiendo la respuesta. Raúl suspiró. «No han visto los titulares, pero en la escuela están empezando a hablar. Diego tuvo una pelea hoy con un compañero que dijo algo sobre la fiesta. Mi corazón se hundió. Lo último que quería era que mis hijos pagaran el precio de mi batalla. Voy a hablar con ellos», dije, «y con la escuela. Esto no puede seguir así». Esa noche, después de que Raúl se fue, reuní a Diego y Camila en el sofá. «Sé que las cosas están siendo difíciles», comencé, mi voz temblando un poco. «Y sé que han escuchado cosas en la escuela, cosas feas sobre lo que pasó en la fiesta». Diego apartó la mirada, sus manos apretadas en puños. Camila se acercó más a mí, abrazando a Teddy. «Lo que pasó no es su culpa», continué. «Su papá tomó decisiones que lastimaron a nuestra familia, pero eso no cambia cuánto los quiero, y no cambia que somos fuertes, juntos». «¿Por qué papá hizo eso?», preguntó Camila, sus ojos llenos de lágrimas. «No lo sé, pequeña», admití. «A veces las personas se pierden buscando algo que creen que necesitan, pero eso no significa que no los quiera.
Solo significa que no supo cómo cuidar de nosotros. Diego finalmente habló, su voz baja. No quiero que vuelva a lastimarte, mamá. Lo abracé con fuerza, sintiendo su dolor como si fuera mío. No lo hará, cariño, porque ahora sabemos quiénes somos y lo que valemos. Esa noche, mientras los niños dormían, me senté en el balcón del departamento, mirando las luces de la ciudad. La furia que había sentido hacia Esteban y Verónica seguía allí, pero estaba empezando a transformarse en algo más. Determinación. No solo estaba luchando por justicia, estaba luchando por mis hijos, por mí, por la vida que merecíamos. Y aunque el camino por delante era incierto, por primera vez en meses, sentí que podía enfrentarlo. El nuevo departamento comenzaba a sentirse un poco más como hogar, aunque los ecos de nuestra antigua vida seguían resonando en los rincones de mi mente. Habían pasado 2 semanas desde que nos mudamos, y aunque las paredes ahora tenían fotos de Diego y Camila sonriendo en la playa, o dibujos de Camila pegados con imanes en la nevera, todavía había momentos en los que me sentía como una extraña en mi propia vida. Cada mañana me levantaba con la determinación de seguir adelante, pero cada noche, cuando el silencio se apoderaba del departamento, las heridas volvían a abrirse. Esteban no había dejado de enviar mensajes, correos, incluso flores, pidiendo una oportunidad para hablar. Los ignoraba a todos, siguiendo el consejo de Clara, pero su persistencia era como un zumbido constante que no podía apagar. Diego y Camila estaban adaptándose, cada uno a su manera. Camila pasaba horas dibujando en su pared de pizarra, creando mundos de colores que parecían su forma de escapar del dolor. Diego, por otro lado, se había vuelto más callado, más introspectivo. Sus dibujos, que antes eran vibrantes paisajes o retratos familiares, ahora eran oscuros, llenos de sombras y figuras abstractas. Una tarde, mientras ordenaba su escritorio, encontré un cuaderno lleno de bocetos. Un hombre arrodillado, una mujer con un vestido rojo, una silueta rota que parecía ser yo. Mi corazón se apretó al verlo, pero no dije nada. Diego necesitaba tiempo, y yo no iba a presionarlo. Antes de seguir, quiero hacer una pausa. ¿Desde dónde nos lees o escuchas esta historia? Escríbenos en los comentarios. Nos encanta conectar con nuestra comunidad global. Y si el viaje de Lucía te está moviendo, te invito a suscribirte para no perderte nuestras historias diarias llenas de emoción. ¿Qué piensas de la fuerza que está mostrando para proteger a sus hijos? Comparte tu opinión con nosotros. Al recordar, 2 semanas antes de la fiesta, la planificación de la trampa para Esteban y Verónica había sido una danza delicada, una coreografía de engaños que requería precisión absoluta. Cada día era un desafío para mantener la fachada, especialmente con Verónica. Ella seguía actuando como mi mejor amiga, enviándome ideas para la fiesta, sugiriendo decoraciones, incluso ofreciéndose a ayudarme a elegir mi vestido. «Quiero que brilles esa noche, Lucía», me dijo una tarde mientras tomábamos café en un restaurante del centro. Sus ojos brillaban con una sinceridad tan falsa que me costaba no apretar los puños bajo la mesa. «Va a ser una noche que nadie olvidará», añadió, y por un momento casi me pareció que estaba tentando al destino. «Seguro que sí», respondía, mi voz tan controlada que me sorprendía a mí misma. Cada conversación era un recordatorio de su traición, pero también de mi plan. Con Clara e Isabel habíamos perfeccionado cada detalle. Clara había rastreado más transacciones sospechosas, compras de joyas, reservas de hotel, incluso un boleto de avión a una isla del Caribe, todo pagado con tarjetas vinculadas a las cuentas familiares de Esteban. «Esto es más que suficiente para cargos de fraude», me dijo Clara en una de nuestras reuniones en su oficina. «Y con las pruebas de su affair, tenemos un caso sólido para el divorcio. Pero lo que hagas en la fiesta, eso definirá cómo te ve el mundo». Isabel, por su parte, había movido sus propios hilos. Había contactado a un detective privado para confirmar las transacciones y había hablado con las autoridades para coordinar la intervención en la fiesta.
No te preocupes por los detalles, me dijo una tarde en su mansión, mientras tomábamos café en su terraza. Solo mantén la cabeza alta y actúa como si no supieras nada. Cuando llegue el momento, ellos caerán en su propia trampa. Su confianza era contagiosa, pero no podía evitar sentir un nudo en el estómago. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si Esteban sospechaba algo? Pero cada vez que dudaba, miraba a Diego y Camila y recordaba por qué estaba haciendo esto. Una noche, mientras preparaba los últimos detalles de la fiesta, Diego entró en la sala, su rostro serio. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, sentándose a mi lado en el sofá. Estaba revisando una lista de invitados, fingiendo concentración. «Claro, cariño, solo estoy ocupada con la fiesta». Él frunció el ceño, sus ojos oscuros tan parecidos a los de Esteban. «No sé, te veo rara, como si estuvieras triste». Su percepción me tomó por sorpresa. A sus 16 años, Diego siempre había sido observador, pero no esperaba que notara el peso que cargaba. «Solo es el estrés de planear todo», mentí, acariciando su cabello. «Va a ser una gran noche». Él asintió, pero su mirada seguía dudosa. Esa noche, mientras lo veía dormir, prometí que lo protegería, sin importar el costo. De vuelta al presente. El lunes siguiente a nuestra mudanza, me enfrenté a un nuevo desafío, la escuela de Diego y Camila. Los rumores sobre la fiesta habían llegado a sus compañeros, y aunque los niños intentaban mantener la cabeza alta, las miradas y los susurros los estaban afectando. Fui a hablar con la directora, una mujer de mediana edad con gafas gruesas y un aire de autoridad tranquila. «Señora Mendoza, entendemos la situación», dijo, después de que le expliqué lo que había pasado. «Haremos lo que podamos para proteger a Diego y Camila, pero no podemos controlar lo que los otros niños dicen fuera de la escuela». «Lo sé», respondí, mi voz firme. «Solo quiero que sepan que no toleraré que mis hijos sean acosados por esto. Si alguien los molesta, quiero que se tomen medidas». La directora asintió, prometiendo hablar con los maestros y vigilar la situación. Cuando salí de su oficina, sentí una pequeña victoria, pero también un peso nuevo. El mundo exterior no iba a hacer esto más fácil. Esa tarde, mientras ayudaba a Camila con su tarea, recibí una llamada de Clara. «Lucía, tenemos un problema», dijo, su tono más serio de lo habitual. «Esteban ha contratado a un abogado conocido por jugar sucio. Está tratando de desacreditarte, diciendo que manipulaste a Isabel para cambiar el testamento. Y Verónica está afirmando que tú sabías del affair y lo usaste para tenderles una trampa». Mi corazón se aceleró. «Eso es mentira», dije, mi voz temblando de rabia. «Lo sé», respondió Clara. «Pero necesitamos estar preparadas. La audiencia de Verónica es en 2 días, y Esteban está pidiendo una reunión contigo. Dice que quiere hablar de los niños». «No quiero verlo», dije, casi instintivamente. Clara suspiró. «Lo entiendo, pero negarte podría usarse en tu contra en la corte. Te sugiero una reunión supervisada, con un mediador. Podemos controlarla». Colgué, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. La idea de enfrentarme a Esteban, después de todo lo que había hecho, era como caminar hacia una tormenta. Pero por Diego y Camila, lo haría. Esa noche, después de que los niños se durmieron, me senté con Raúl en el balcón del departamento. La ciudad brillaba abajo, un mar de luces que parecía infinito. «¿Cómo lo estás llevando?», preguntó, pasándome una cerveza. Suspiré, mirando el horizonte. «No lo sé, Raúl. A veces siento que estoy ganando, que estoy siendo fuerte, pero otras veces solo quiero gritar, romper algo, desaparecer». Él puso una mano en mi hombro, su mirada llena de empatía. «Estás haciendo más de lo que cualquiera podría pedir, Lucía. Y no estás sola. Los niños te tienen, yo te tengo. Incluso Isabel está de tu lado. Vas a salir de esta». Sus palabras me dieron un poco de consuelo, pero no podían borrar la incertidumbre. La reunión con Esteban se avecinaba, y con ella,
la posibilidad de que intentara manipularme nuevamente. Pero esta vez no era la Lucía ingenua que confiaba ciegamente en él. Esta vez estaba lista para pelear. La sala de mediación era un espacio estéril, con paredes grises y una mesa de madera que parecía absorber cualquier intento de calidez. El aire olía a limpiador de pino y la luz fluorescente proyectaba sombras duras sobre los rostros de los presentes. Me senté al lado de Clara, mi abogada, con las manos cruzadas sobre la mesa, tratando de mantener la calma mientras el mediador, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina, organizaba sus notas. Frente a mí, al otro lado de la mesa, estaba Esteban. Era la primera vez que lo veía desde la noche de la fiesta, y su apariencia me sorprendió. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora tenían ojeras profundas, y su traje, aunque impecable, parecía colgarle como si hubiera perdido peso. Pero no sentí lástima. No podía permitírmelo. El mediador, el señor Vargas, carraspeó antes de hablar. Gracias a ambos por venir hoy. El propósito de esta reunión es discutir los términos iniciales del divorcio, con un enfoque en la custodia de Diego y Camila. Espero que podamos mantener esto civilizado. Su tono era neutro, pero sus ojos se detuvieron en Esteban, como si supiera que él era la variable impredecible. Clara me dio un apretón suave en el brazo, un recordatorio de que ella estaría a mi lado en cada paso. Empecemos, dijo, abriendo su carpeta. Mi clienta, Lucía Mendoza, solicita la custodia total de los menores, con visitas supervisadas para el señor Torres, dado su comportamiento reciente y el impacto emocional en los niños. Esteban se inclinó hacia adelante, su rostro tenso. Eso es ridículo, dijo, su voz baja pero cargada de rabia contenida. Soy su padre. No pueden quitarme a mis hijos por un error. ¿Un error?, repetí, incapaz de contenerme. Mi voz salió más aguda de lo que esperaba, cortando el aire como un cuchillo. Planeaste humillarme frente a 200 personas, Esteban, frente a nuestros hijos. ¿Crees que eso no los afecta? Él apartó la mirada, sus manos apretándose en puños. No quería lastimarlos, Lucía. Solo las cosas se salieron de control. Antes de seguir, quiero hacer una pausa. ¿Desde dónde nos lees o escuchas esta historia? Escríbenos en los comentarios. Nos encanta conectar con nuestra comunidad global. Y si la fuerza de Lucía te está inspirando, te invito a suscribirte para no perderte nuestras historias diarias llenas de emoción. ¿Qué piensas de este enfrentamiento con Esteban? Comparte tu opinión con nosotros. Recordando, una semana antes de la fiesta, los días previos a la fiesta fueron una prueba de resistencia emocional. Cada interacción con Esteban o Verónica era como caminar sobre vidrio roto, sabiendo que un paso en falso podía arruinar todo. Pero también estaba aprendiendo a canalizar mi dolor en algo productivo. Con la ayuda de Clara, había comenzado a documentar cada movimiento de Esteban, sus horarios, sus llamadas, incluso las veces que salía de casa con una excusa débil. Raúl, siempre un paso adelante, había conseguido acceso a las cámaras de seguridad del Hotel Horizonte, confirmando que Esteban y Verónica seguían viéndose regularmente. Una tarde, mientras organizaba los detalles finales de la fiesta en un café con Isabel, ella me sorprendió con una propuesta inesperada. Lucía, he estado pensando, dijo, removiendo su té con una precisión que parecía reflejar su mente calculadora. Después de que todo esto termine, deberías considerar trabajar conmigo en la fundación. No solo como miembro de la Junta, sino como directora de uno de nuestros programas de apoyo a mujeres. Tu experiencia, tu fuerza, podrías inspirar a muchas. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Durante años, había sido solo la esposa de Esteban, la madre de Diego y Camila, la amiga de Verónica. La idea de tener un propósito propio, algo más allá de mi familia, era a la vez emocionante y aterradora. No sé si estoy lista para eso, admití. No después de todo lo que ha pasado. Isabel me miró, su expresión firme pero comprensiva. Lo estarás. Cuando todo esto termine, necesitarás algo que te recuerde quién eres, más allá de esta batalla. Piénsalo.
Esa noche, mientras los niños dormían, me senté en el comedor de nuestra antigua casa, mirando fotos viejas en mi celular. Había una de nuestra boda, Esteban y yo sonriendo bajo un arco de flores blancas, con Verónica a mi lado, radiante como mi dama de honor. La felicidad en esa foto ahora se sentía como una mentira, pero también había fotos de Diego y Camila, Diego soplando velas en su 10º cumpleaños, Camila bailando en su primer recital. Esas imágenes me dieron fuerza. No estaba luchando solo por mí, sino por ellos, por el futuro que merecían. La mañana siguiente, Clara me llamó con noticias. «Encontramos algo grande», dijo, su voz vibrando con emoción contenida. Verónica no solo estaba usando las cuentas familiares para sus gastos personales, sino que también falsificó documentos para desviar fondos a una cuenta offshore. Esto es un delito federal. Podemos usar esto para presionarla, tal vez incluso para negociar un acuerdo si decide declarar contra Esteban. Mi corazón dio un vuelco. ¿Eso significa que él también podría enfrentar cargos?, pregunté. Clara hizo una pausa. Es posible, depende de cuánto supiera, pero, Lucía, esto significa que tenemos el control. Ellos no tienen nada contra ti. Esa noticia fue como un rayo de luz en medio de la tormenta. Por primera vez, sentí que no solo estaba defendiendo mi vida, sino que estaba ganando terreno. Pero también sabía que el momento de la verdad se acercaba. La fiesta estaba a días de distancia, y con ella, la culminación de nuestro plan. De vuelta al presente, la reunión con Esteban continuó, cada palabra cargada de tensión. El mediador intentó mantener el orden, pero la rabia entre nosotros era palpable. «Lucía, solo quiero ver a mis hijos», dijo Esteban, su voz suavizándose, casi suplicante. «No puedes alejarlos de mí». Clara intervino antes de que yo pudiera responder. «Señor Torres, sus acciones en la fiesta de aniversario tuvieron un impacto directo en el bienestar emocional de Diego y Camila. Hasta que un terapeuta evalúe cómo proceder, cualquier contacto será supervisado». Esteban golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que el mediador diera un respingo. «Esto es una cacería de brujas», exclamó. «Tú y mi madre están manipulando todo esto, Lucía. ¿Crees que no sé que convenciste a Isabel para cambiar el testamento?» Sus palabras me golpearon, pero mantuve la compostura. «No manipulé a nadie, Esteban. Tú tomaste tus decisiones y ahora enfrentas las consecuencias. Si quieres culpar a alguien, mírate al espejo». El mediador levantó una mano. «Por favor, mantengamos la calma. Propongo que acordemos visitas supervisadas una vez por semana, con un terapeuta presente para evaluar el impacto en los niños. ¿Es aceptable?» Clara asintió, pero yo dudé. La idea de dejar que Esteban se acercara a Diego y Camila, después de todo el dolor que había causado, me revolvía el estómago. Pero también sabía que negarme por completo podría complicar el caso de custodia. «Está bien», dije finalmente, mi voz tensa. «Pero solo si los niños están de acuerdo». Cuando la reunión terminó, salí de la sala con las piernas temblando. Clara me acompañó al ascensor, su rostro serio. «Lo manejaste bien, Lucía. Pero prepárate. Esteban no va a ceder fácilmente. Su abogado está buscando cualquier grieta en nuestro caso. Y Verónica está haciendo lo mismo desde la cárcel. La audiencia de mañana será crucial». Asentí, sintiendo el peso de sus palabras. La audiencia de Verónica determinaría si las pruebas de fraude eran suficientes para mantenerla tras las rejas, y también podría revelar más sobre la implicación de Esteban. Esa noche, en el departamento, me senté con Diego y Camila para hablarles de la reunión. «Papá quiere verlos», dije con cuidado, observando sus rostros. Camila apretó a Teddy contra su pecho, sus ojos llenos de duda. «¿Tengo que verlo?», preguntó. «No, pequeña. Solo si tú quieres». Diego, por su parte, fue más directo. «No estoy listo, mamá. No después de lo que hizo». Asentí, abrazándolos a ambos. «Está bien. Esto lo decidimos juntos, ¿de acuerdo?». Mientras los niños se preparaban para dormir, recibí un mensaje de Isabel. «Lucía, la audiencia de Verónica es mañana.
Estaré allí con Clara. Tú quédate con los niños, pero mantente fuerte. Esto aún no termina. Respondí con un simple gracias, pero mi mente estaba en otro lugar. La audiencia de Verónica sería el próximo campo de batalla, y aunque confiaba en Clara, sabía que Verónica no se rendiría sin pelear. Había perdido a mi mejor amiga, pero también había ganado una nueva versión de mí misma, una que no se doblegaría ante nadie. La mañana de la audiencia de Verónica amaneció gris, con nubes pesadas que colgaban sobre la ciudad como un presagio. Me quedé en el departamento con Diego y Camila, siguiendo las instrucciones de Isabel de mantenerme al margen para proteger a los niños. Pero mi cuerpo estaba tenso, mi mente atrapada en lo que estaría ocurriendo en el juzgado. Cada pocos minutos, revisaba mi celular, esperando un mensaje de Clara o Isabel, mientras intentaba mantener una fachada de normalidad para los niños. Camila estaba dibujando en su pared de pizarra, creando un castillo lleno de dragones, mientras Diego leía un cómic en el sofá, aunque sus ojos apenas se movían por las páginas. Sabía que ellos también sentían la tensión, aunque no lo dijeran. «No te preocupes, mamá», dijo Camila de repente, dejando un tiza morada en la mesa. «Todo va a estar bien, ¿verdad?». Su voz era pequeña, pero había una esperanza en ella que me partió el corazón. Me arrodillé a su lado, sonriendo lo mejor que pude. «Claro, pequeña, todo va a estar bien». Diego levantó la mirada, sus ojos oscuros llenos de dudas, pero no dijo nada. En ese momento, supe que mi fuerza no solo era para mí, sino para ellos. Tenían que verme entera, incluso cuando por dentro me sentía fragmentada. Antes de continuar, quiero hacer una pausa. ¿Desde dónde nos lees o escuchas esta historia? Escríbenos en los comentarios. Nos encanta conectar con nuestra comunidad global. Y si el coraje de Lucía te está resonando, te invito a suscribirte para no perderte nuestras historias diarias llenas de emoción. ¿Qué piensas de este momento crucial en su lucha? Comparte tu opinión con nosotros. Los últimos días antes del gran evento fueron una prueba de fuego. Todo estaba en su lugar. Las pruebas recopiladas por Raúl, las transacciones fraudulentas documentadas por Clara, la intervención de Isabel con el testamento y las autoridades. Pero mantener la fachada con Esteban y Verónica era cada vez más difícil. Esteban estaba más distante que nunca, apenas hablándome más allá de lo necesario, sus ojos evitándome como si temiera que pudiera leer sus secretos. Verónica, por otro lado, seguía actuando como si nada, enviándome mensajes con ideas para la fiesta, incluso sugiriendo una lista de canciones para la orquesta. «Algo romántico, para que tú y Esteban brillen», escribió en uno de sus mensajes. Cada palabra era una puñalada, pero también un recordatorio de por qué estaba haciendo esto. Una noche, mientras revisaba los detalles finales con Clara por teléfono, ella me dio una noticia que cambió el juego. «Lucía, encontramos correos electrónicos entre Verónica y un contacto en un banco en las Islas Caimán. No solo desvió fondos, sino que planeaba transferir una gran suma después de la fiesta. Creo que estaba planeando huir con Esteban una vez que te humillaran públicamente». Mi corazón se detuvo por un momento. «¿Huir?», repetí, mi voz apenas un susurro. «Sí», dijo Clara. «Los correos sugieren que pensaban empezar una nueva vida juntos, lejos de aquí, pero no contaban con que los descubriríamos primero». Esa revelación me golpeó con fuerza. No solo habían planeado destruir mi vida frente a todos, sino que también habían planeado abandonarnos, a mí y a los niños, sin mirar atrás. La furia que había estado conteniendo durante meses se transformó en algo nuevo, una determinación fría y afilada. «No van a salirse con la suya», dije, mi voz firme. Clara rió suavemente al otro lado de la línea. «Esa es la Lucía que necesitamos. Mantén esa fuerza para la fiesta. Vamos a hacer que paguen». Esa misma noche, me reuní con Isabel en su mansión para ultimar los detalles. Estaba en su estudio, revisando documentos con una precisión quirúrgica. «Todo está listo», dijo levantando la mirada.
Las autoridades estarán en la fiesta, esperando mi señal. Cuando Esteban haga su anuncio, entrarán con la orden de arresto para Verónica. ¿Y el testamento? Ya está firmado. Tú y los niños están protegidos. Me miró, sus ojos grises evaluándome. ¿Estás lista para esto, Lucía? No solo para la fiesta, sino para lo que viene después. La prensa, el escándalo, el divorcio. Será una tormenta. Asentí, aunque mi estómago estaba hecho un nudo. Estoy lista. Por mis hijos, lo estoy. Isabel sonrió, un gesto raro que parecía genuino. Eres más fuerte de lo que pensé, Lucía, y eso es algo que Esteban nunca entendió. Sus palabras se quedaron conmigo, dándome un ancla en medio del caos que se avecinaba. De vuelta al presente. El mensaje de Clara llegó a mediodía, justo cuando estaba preparando el almuerzo. La audiencia está en marcha. Verónica está tratando de culparte, diciendo que la manipulaste para usar las cuentas, pero las pruebas son sólidas. Te mantendré informada. Dejé el celular en la mesa, mi corazón acelerado. La idea de que Verónica intentara pintarme como la villana no me sorprendía, pero aún dolía. Había sido mi mejor amiga durante casi 2 décadas, la persona que había compartido mis secretos más profundos, mis miedos, mis sueños, y ahora estaba usando esos mismos secretos en mi contra. Raúl llegó al departamento esa tarde, trayendo consigo una bolsa de tamales y una energía que intentaba aligerar el ambiente. Pensé que necesitaban un poco de comida casera, dijo, guiñándome un ojo mientras ponía la bolsa en la mesa. Los niños se animaron, especialmente Camila, que adoraba los tamales de mole. Por un momento, mientras comíamos y reíamos, sentí una chispa de normalidad. Pero Raúl me llevó a un lado después del almuerzo, su expresión seria. Lucía, la prensa está fuera de control. Hay reporteros afuera del juzgado, y algunos están tratando de encontrar tu nuevo departamento. Tienes que estar preparada. ¿Qué están diciendo?, pregunté temiendo la respuesta. Raúl suspiró, pasándose una mano por el cabello. Algunos están de tu lado, diciendo que eres una madre valiente que defendió a su familia. Pero otros están comprando la narrativa de Esteban, diciendo que lo planeaste todo para vengarte. Verónica no ayuda, dando entrevistas desde la cárcel, diciendo que eras celosa y manipuladora. Apreté los puños, la rabia subiendo por mi garganta. No puedo creer que tenga el descaro de decir eso después de todo lo que hizo. Raúl puso una mano en mi hombro. Lo sé, hermanita, pero la verdad está de tu lado. Las pruebas son irrefutables, y Clara es una tiburona en la corte. Solo mantente fuerte y aléjate de la prensa por ahora. Asentí, aunque la idea de esconderme me frustraba. Quería gritarle al mundo que no era la villana, que solo estaba protegiendo a mis hijos. Pero sabía que Raúl tenía razón. Mi batalla era en la corte, no en los titulares. Horas más tarde, Clara me llamó con las noticias de la audiencia. Lucía, fue un éxito, dijo, su voz vibrando con triunfo. El juez desestimó las acusaciones de Verónica. Las pruebas de fraude son abrumadoras. Transferencias bancarias, correos, documentos falsificados. Está enfrentando cargos por fraude financiero y malversación, y no saldrá bajo fianza. También mencionó a Esteban en su testimonio, diciendo que él sabía de las transacciones. Esto podría abrir la puerta a cargos en su contra. Hice una pausa, procesando sus palabras. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora nos enfocamos en el divorcio y la custodia. Esteban está perdiendo aliados rápidamente, pero mantente alerta. Su abogado es astuto y podría intentar algo desesperado. Esa noche, después de que los niños se durmieron, me senté en el balcón del departamento, mirando las luces de la ciudad. La victoria en la audiencia de Verónica era un paso adelante, pero también un recordatorio de lo mucho que aún quedaba por enfrentar. Esteban seguía siendo una amenaza, y la prensa no iba a dejar de hurgar en mi vida. Pero por primera vez, sentí que el control estaba en mis manos. Había enfrentado a mi mejor amiga en la corte, había protegido a mis hijos,
y estaba reconstruyendo mi vida desde las cenizas. La tormenta seguía rugiendo, pero yo estaba aprendiendo a navegarla.